El INEGI publicó la cifra preliminar de defunciones registradas en el 2022. Se contabilizaron 841,000 muertes entre enero y diciembre, lo que representa una reducción de 25% frente al 2021 y de 22,6% contra el 2020. Las defunciones por COVID ocuparon el sexto lugar con 36,000 casos, por lo que hay una baja de 84,6% en el número de fallecimientos a causa de esta enfermedad desde los 238,000 casos registrados en el 2021. Bien, pasamos al análisis del tema y vamos a hacer contacto en este momento con Lauriane Jiménez Fibier. Ella es jefa de laboratorio de genética molecular en la UNAM y doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología, conocedora de el COVID-19 y sus consecuencias en nuestro país. Doctora, gracias, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Gracias por aceptar la comunicación. Pues nos sorprendían los análisis en relación a estos números de personas muertas que se relacionan por COVID. Y bueno, pues uno de los números que llamaban la atención concretamente y que se daban a conocer desde muy temprano en relación a los análisis que se dieron a conocer, doctora, pues sobrepasa de lo estimado de la gente que desgraciadamente perdió la vida en sus etapas más difíciles de la pandemia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que el reporte preliminar que publica el día de hoy el INEGI, pues es muy revelador. Hay varias cosas que creo que vale la pena realmente puntualizar. Una de ellas es que, desde luego, estos datos son preliminares y especifican bien en el informe que se publicó el día de hoy que hay enfermedades en particular en donde las cifras no son completas porque la Secretaría de Salud no ha terminado de contabilizar. Las causas de muerte que no están completas en este informe son defunciones maternas, muertes de menores de 5 años, homicidios y todas las causas que están sujetas a vigilancia epidemiológica. Esto incluye COVID-19. Lo que quiere decir que estas cifras están subestimadas en términos de COVID-19 y para octubre de este año que se publique ya el informe final serán ampliadas las cifras en cuanto a estos 4 rubros. Por lo pronto hoy sí sabemos varias cosas. Este informe nos revela una cosa que hemos venido señalando varios, incluyéndome a mí, que es el subconteo de muertes por COVID-19 del gobierno. Es decir, el gobierno, mientras que el gobierno reporta hoy 334,336 defunciones por COVID-19 en números oficiales, el INEGI contabiliza 475,922. Esto es en cifras oficiales, no estamos hablando del exceso de mortalidad, estamos hablando de cifras oficiales de gente que en actos de defunción tiene registrado como causa de muerte COVID-19. Entonces, simplemente en este rubro el gobierno tiene un subconteo de más de 141,000 muertes. Pero la parte más preocupante es ver hacia el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad en este reporte del INEGI está contabilizando un exceso de mortalidad de 2020, o sea, desde que inició la pandemia hasta el 2022, que es hasta donde llega el informe, de 801,342 muertes en exceso. Entonces, claro, aquí hay que entender lo que la gente muchas veces no entiende, es qué significa el exceso de mortalidad. Pero hoy por hoy el exceso de mortalidad es la cifra más precisa que se tiene para saber cuánta gente murió por la pandemia. Es decir, no necesariamente directamente por COVID-19. Es decir, hay 2 rubros de personas que mueren a consecuencia de la pandemia. Uno de ellos es la gente que muere directamente por haber padecido COVID-19, o sea, mueren, la causa de muerte es COVID-19. Y la otra parte son las personas que mueren indirectamente, es decir, no por COVID-19, pero sí porque los hospitales estaban saturados, porque se hizo una reconversión mal hecha, una reconversión hospitalaria mal hecha,
en donde se postergaron tratamientos, cirugías, etcétera, demasiado tiempo, y la gente, vamos a decir, que necesitaba diálisis, que necesitaba tratamientos de cáncer, que necesitaba cirugías selectivas, que podían esperar un poco, pero no tanto, no terminaron muriéndose porque pues se hizo mal esta reconversión hospitalaria. O bien la gente que durante los picos de la pandemia llegaban al hospital porque fueron, no sé, tuvieron un accidente, tenían un infarto, una embolia cerebral, un accidente automovilístico, llegaban a los hospitales saturados por COVID-19, no fueron atendidos y murieron. Esta gente también son muertes a consecuencia de la pandemia. Es decir, que todas estas muertes en exceso reflejan la consecuencia de cómo la pandemia se manejó en nuestro país. Reflejan tanto las muertes por COVID-19 como las no COVID-19, que de no haber estado manejada como se manejó la pandemia, no hubieran ocurrido. Entonces, este número, y creo, Héctor, que es necesario repetirlo, el número es 801,342. Estos son los datos preliminares del INEGI, que sin duda en octubre, cuando salgan los resultados finales, estas cifras todas aumentarán. Pero son extremadamente alarmantes, las veamos desde la perspectiva que las queramos ver. En esto se resume la responsabilidad, en este caso muy concretamente, del subsecretario Hugo López-Gatell, doctora Jiménez Fivier, en donde no se implementaron las estrategias de contención, no se vigilaron las fronteras, no se enviaron los mensajes adecuados e instruyó inadecuadamente a la población con el uso de cubrebocas. Por mencionar algunos de los elementos, se sigue insistiendo sobre este tema, sobre este énfasis, doctora. Sí, desde luego. Ahora, claro, la responsabilidad no es únicamente de Hugo López-Gatell. Desde luego que él es uno de los actores principales, porque es sin duda quien encabezó los esfuerzos de control de la pandemia a nivel nacional y quien desde luego tomó muchas de las determinaciones funestas que terminaron implementándose durante la pandemia en nuestro país. Pero la responsabilidad, bueno, la responsabilidad es muy vertical, como es generalmente el gobierno en nuestro país ha sido durante nuestra historia, ¿no? Es decir, pues nadie toma decisiones de ese calibre sin tener el visto bueno de arriba, ¿no? Entonces la responsabilidad viene desde el presidente de la República, pasando desde luego por López-Gatell, pero después otros actores a nivel, vamos a decir, de los estados, como fue el caso de la Ciudad de México, que fue la ciudad que presenta más exceso de mortalidad a nivel nacional, y tristemente es una de las ciudades que presenta el más elevado exceso de mortalidad como ciudad a nivel mundial. Y quien estuvo encabezando ese esfuerzo fue la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, o sea, la responsabilidad es decir, tenemos muchas responsabilidades que se deben repartir y en alguna ocasión se tendrá que dar una rendición de cuentas, porque estamos hablando de cerca de 1 millón de personas muertas innecesariamente por la forma como la pandemia se manejó en nuestro país. Y que sin duda sí, pues López-Gatell es el principal o uno de los principales actores responsables de este desastre, pero sin duda no es el único responsable, ¿no? Bien, pues platicaremos ya una vez que se den a conocer las cifras en octubre del INEGI para platicar más sobre el tema. Doctora Jiménez Fivier, gracias por su tiempo. Claro que sí, al contrario, gracias por la invitación.